Mire, estamos en la semana previa a la 41ª Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual y el Sistema de Transporte Individual Ecobici de la Secretaría de Movilidad se une a las celebraciones y lo hace con una edición especial en las salpicaderas traseras. Serán 411 bicicletas las que van a portar un vinil con los 7 colores representativos del movimiento, las cuales estarán disponibles en alguna de las 480 cicloestaciones. Y a través de sus redes sociales, Ecobici promociona los hashtags Muévete con Orgullo y también el de Rueda con Orgullo. Y mire, de 2013 a 2018, 17 parejas de la comunidad de la diversidad sexual se convirtieron en padres, así es, y esto gracias a la adopción homoparental que se realiza a través de un proceso y requisitos iguales, exactos a los de las parejas heterosexuales. No obstante, los prejuicios y temores siguen presentes en nuestra sociedad, así es, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y a pesar de que diversos estudios indican que no existen diferencias en el desarrollo de niños criados por parejas, ya sean del mismo sexo o por padres heterosexuales. Y justo, precisamente para conversar sobre la adopción entre parejas del mismo sexo, nos acompañan esta noche, recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a Antonio Medina y a Jorge Serpa. Antonio, Jorge, bienvenidos a Capital 21, un gusto, un honor que nos acompañen y queremos, si están de acuerdo, empezar esta conversación preguntándoles cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan las familias homoparentales y los principales retos. Habría que ver el contexto. Yo creo que la Ciudad de México, que es una ciudad que ha luchado mucho y hemos avanzado en muchos temas de derechos durante todos estos años, hemos logrado tener una sociedad abierta, tolerante, respetuosa, con leyes que favorecen los derechos de nuestras familias. Pero si te vas apenas aquí cerca de la Ciudad de México, qué sé yo, Estado de México, Puebla, ya no es lo mismo. Yo creo que es importante ver los contextos. Hemos avanzado mucho en derechos. El primero constitucional que permea toda la no discriminación es muy bueno. El gran problema es que el cambio cultural no se ha dado de manera pareja. Y por desgracia todavía hay familias de la diversidad sexual, niños y niñas que viven en estas familias que sufren bullying, sufren discriminación. A veces las mismas instituciones son las que limitan esos derechos. Y vuelvo a decirlo, no estoy solamente hablando de la Ciudad de México, donde tenemos muchas herramientas para que eso no suceda, sino de la gran mayoría del país, ¿no? Pasan cosas verdaderamente terribles. Y bueno, lo bueno, creo yo, es que fechas como esta, viene la marcha, son 41 años en el caso mexicano, en el caso a nivel mundial 50 años de lucha, es para recordarnos, y esto que estamos haciendo en la Ciudad de México maravilloso, de pintar los cruces, donde se le recuerda a la sociedad la diversidad, la pluralidad, el respeto, y bueno, además es bonito y estético, es una forma de ir cambiando imaginarios discriminatorios. Eso no se da de un día para otro, pero yo creo que la apuesta está en espacios como este donde podemos hablar libremente. Y esa libertad que debería de existir para todas las parejas que quieren adoptar, porque ya lo veíamos en estos datos previos, no existe una diferencia, porque el amor es amor y las ganas de cuidar y de querer a un hijo y de criarlo son las mismas. Y ustedes ya tienen esa experiencia. ¿Cómo fue todo este proceso para poder tener ya la familia que hoy tienen? Pues realmente fue un giro de 360 grados, de ser Toño Jorge, ahora es Mateo, Jorge y Antonio. La verdad es que es maravilloso el hecho de que su mamá nos haya dado una responsabilidad tan hermosa como es el de criar a Mateo, que ahora pues, se volvió ahora es una necesidad el tenerlo cerca y no está, y pues estamos de dónde está y qué está haciendo y cuidando, ¿no? Las mismas preocupaciones que tiene una pareja heterosexual son las mismas que tenemos nosotros. Exacto. Yo creo que ahí el amor no se mueve, ¿eh? Es un amor humano. La orientación sexual yo creo que no interviene, porque es lo humano, que eso es lo más importante. Pero lo humano pegado con los derechos es mejor, ¿no? Con los derechos, con el respeto, con esto tan importante que los estados, los gobiernos, generen las condiciones para que todas las familias, independientemente de cómo estén conformadas, tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Estamos viendo amigos, de hecho, nuestros, a los Barbones, ¿no? A Edgar y a su esposo con su Eva, que han luchado mucho por el amor a su hija, y en todos los estados tenemos amigos, amigas. En algunos no les ha ido muy bien, en algunos hay más
discriminación en las instituciones o en los espacios públicos, pero la verdad es de que gracias a esta lucha que estamos dando, esta visibilidad, esta posibilidad de que los gobiernos le entren a los temas sin prejuicios, entendiendo que somos familias que pagamos impuestos, que pagamos impuestos igual o un poquito más a veces que los demás, y por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos, ni más ni menos. A todos igual, sin distinción alguna. Dinos, Jorge, por favor, ustedes son punta de lanza en la adopción homoparental, me parece que son los terceros aquí en la Ciudad de México en adoptar un pequeño, a Mateo. ¿Qué le dices a aquellas personas que increíblemente en el siglo XXI aún siguen señalando a las familias homoparentales y dicen que no es adecuada para los más chiquitos de la casa? ¿Qué les respondes? Hubiera sido excelente que hubiera venido Mateo para que les contestara. Tiene un argumento tan válido de decir el hecho de que en la escuela defienda a su familia cuando hace el ejercicio del árbol genealógico. Le ponen mamá, papá, le dice a la Miss, yo no tengo mamá, pero tengo a tu papá. ¿Qué hacemos? Pues la Miss muy hábilmente va, saca una fotocopia, se lo pega y pues haz tu trabajo. Así es. Es tan sencillo. ¿Nos lo complicamos nosotros, Antonio? Los niños y las niñas de veras de estas nuevas generaciones son más abiertos, traen un chip ya de apertura, de entendimiento, y cuando hay amor, cuando hay cuidado, cuando hay lo que toda familia quiere para con sus hijos, sus hijas, los niños crecen con seguridad, y eso es algo bueno. Un niño que sufre bullying es un niño que no es querido en su casa o que tiene problemas. Entonces hay que protegerlos del bullying amándolos, pero la sociedad y las instituciones también tienen que contribuir para que eso suceda. Una parte está en nuestras casas, independientemente de qué orientaciones tengamos los padres o las madres, y lo demás está en la sociedad. Hacer el cambio cultural no nada más es el gobierno, no nada más son las instituciones, también la sociedad, las tías, las abuelitas, los primos, contribuyen a que esos niños y esas niñas sigan creciendo con amor y fuera de todo tipo de violencia. Y que los pequeños nos ponen el ejemplo de lo que quieren y de cómo se pueden respetar y querer a los demás, incluirlos, porque ellos así son, ellos son incluyentes en muchas ocasiones, pero también las verdades que ellos dicen son las que necesitan ser escuchadas. La bronca y los prejuicios son de los adultos y de la sociedad. Los chavitos, los niños, las niñas no tienen preconcepción alguna. Nacen con su mente en blanca, dispuesta a aprender y a entender la diferencia sin prejuiciarse. Ellos puedan, eso es lo que les encanta. Sin duda alguna, pues un reconocimiento a ustedes. Gracias. Por la familia que han formado, por la lucha que llevan y también por acompañar a aquellas personas que están buscando tener una familia como la suya. La visibilidad que nosotros tenemos es eso, que personas, seguramente una mamá o un papá que quizá tenga prejuicios sobre esto, ya está entendiendo un poquitito más. Si ese aporte lo estamos dando en este espacio, invítenos cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias y felicidades por el espacio. Felicidades a ustedes. Gracias. Gracias.